Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast, en este programa Hablando con los Amigos del Mundo. Y hoy quiero presentarle a uno de mis amigos. Es un hermano de nuestra iglesia, es parte de una familia que nosotros hemos querido mucho. Me refiero a Luisito Pacheco. Hermano Luis Pacheco, un ingeniero, pero también es un hombre de negocios que ha vivido todo este proceso. Conozco en buena medida su historia y creo que tenemos una comunidad muy grande interesados en escuchar cómo Dios puede ministrar nuestro corazón, cómo puede abrir puertas, cómo puede ayudarnos. Pero quiero darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, hermano Mundo, y agradecido con Dios y con usted por esta oportunidad tan bonita de poder compartir. En nuestro corazón abunda el deseo de poder bendecir a otros con las obras que Dios ha hecho en nuestra familia, en nuestro negocio. Hemos compartido otras veces, sí, desde un púlpito, digamos, desde un escenario educativo, porque hemos estado enseñando, predicando. De hecho, usted ha predicado en nuestra iglesia y también en los seminarios que hemos hecho de emprendimiento y negocios, y nos hemos relacionado a ese nivel de cátedra, podríamos decir. Pero también nos hemos sentado en un restaurante a tomar una taza de café, a almorzar, a comer. Hemos estado en su casa, ustedes han estado en nuestra casa. Amén. De tal manera que esa es la idea que queremos tener aquí, tener una conversación casual, pero inteligente, y principalmente que pueda dejarle a todos nuestros amigos y a nuestras amigas perlas en su corazón. Quiero contarles que recién hemos iniciado una serie titulada Mayordomo Fiel, y estamos pensando en una prosperidad sin tristeza. Y esto viene a nuestro corazón porque entendemos que Dios es dueño de absolutamente todo en nuestra vida y de todo lo que nos rodea y de nuestras capacidades, talentos. Y decíamos uno de estos días que los seres humanos tenemos dos maneras de comportarnos o de percibir la vida. Una, donde nosotros somos los dueños y forjadores de nuestra vida. De tal manera que nosotros podemos hacer lo que queremos con nuestra vida, porque si somos los dueños, propietarios, y hemos provocado éxito alrededor de nosotros, entonces tendríamos el derecho de hacer lo que queremos con la manera de pensar, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, en fin, con los recursos que tenemos cerca de nosotros. Pero si nuestra perspectiva es que Dios es nuestro creador y es el que nos faculta con capacidades psicológicas, emocionales, psicomotrices, talentos, dinero, universidad, y lo reconocemos a Él como el dueño de todo esto. Él es nuestro amo, nuestro Señor, por eso le decimos Señor Jesús, aunque también es nuestro Padre, y nosotros somos mayordomos y administradores. La vida honestamente toma otro color, el hecho de saber que tenemos que rendir cuentas. Amén. Yo sé que usted por muchos años, creo que por 20 años, fue administrador de un negocio. Y quisiera comenzar por ahí diciéndole cómo fue esa aventura de entender que usted era un administrador y que tenía que rendir cuentas, no a Dios en este momento, sino sabía que habían unos propietarios. ¿Qué actitudes tuvo? ¿Cómo vivió y se comportó como administrador? Bueno, contando que a los 19 años conocí al Señor y coincidentemente a los 24 años empecé a laborar, así que yo era un cristiano cuando empecé a laborar en esta empresa, pero por alguna razón los afanes de la vida, del matrimonio, la paternidad, las demandas del trabajo hicieron de que yo probara las dos perspectivas que acaba de describir, ¿verdad, hermano Mundo? La perspectiva donde uno hace las cosas y uno cree que, siendo cristiano inclusive, que Dios no está interesado en esa área. De que una cosa es estar en la familia, en la iglesia, y otra cosa es estar en el negocio donde la cosa se pone cruda y color de hormiga a veces. Y uno lucha. Y claro, uno ora, pero no tiene aquel compartimiento, aquel caminar con Dios que le permite influenciar lo que uno hace, encaminándolo hacia algo que sea sostenible en el tiempo y que genere bendición y bienestar integral para uno y para el resto de personas, ¿verdad? Entonces,
Yo estuve 20 años después de que salí de la universidad trabajando. Empecé como gerente de una finca de 45 o 50 personas y esta empresa tenía 5 diferentes fincas y a lo largo de esos 20 años yo tuve la oportunidad de poder ser el gerente y que administraba la parte de recurso humano, la parte de planificación, presupuestos, la parte técnica, ya que soy ingeniero agrónomo, nos tocaba que hacer producción agrícola y todo lo que eso conlleva, la parte puramente de ventas, mercadeo de nuestra unidad. Y fue como yo empecé a ser expuesto a una cantidad de experiencias de administración de recursos materiales, de recursos humanos, de relaciones internacionales, porque la empresa era 100% exportación, así que nos tocaba que aprender. Interactuar, claro. Y aprender de otras culturas, aprender de negocios internacionales, comunicación internacional y todo muy, muy excitante esos primeros. Yo me recuerdo que ganaba tan poco que yo decía que digamos, me estaban pagando para yo aprender, porque al principio yo estaba tan emocionado. Tener todas esas oportunidades eran unas experiencias de aprendizaje fabulosas. Y de verdad que así lo miraba yo, porque era un pago pequeño, pero... Quisiera hacer aquí una pausa para nuestros amigos y amigas que ya nos están oyendo y sabe que estoy hablando con Luis Pacheco, un ingeniero agrónomo, ahora un hombre de negocios, pero que por 20 años estuvo en la industria en la cual todavía sigue, solo que allá no era propietario, no era emprendedor, era un administrador de este negocio. Pero llegó el momento, porque hacia donde queremos encaminar el tema es del emprendimiento. ¿Y qué necesitamos para convertirnos en empresarios, en emprendedores, negociantes, comerciantes? Sé que son diferentes conceptos, pero se acercan de alguna manera a uno ser el líder de lo que se está iniciando, se está emprendiendo. Como hablamos también fuera de micrófonos, y muy interesante su historia, y yo la conocía en parte, pero me contaba que Dios tuvo que trabajar en su corazón. Su esposa, hermana Silvita, lo animaba. Mira, ya es hora que iniciemos algo, ya es hora que iniciemos algo. Y cuénteme, ella lo provocaba y usted no le caía el clic, no le hacía el clic. ¿Por qué no? ¿Tenía temor, tenía miedo o hubo otros elementos que rodearon ese paso que no se animaba a dar? Yo, viendo hacia atrás, veo que Dios me había dado un espíritu emprendedor. Yo dentro de la compañía era muy alguien que asumía responsabilidades, asumía roles, rellenaba espacios donde yo miraba que se necesitaba, aparecía con propuestas de proyectos de inversión para expandir o para solucionar situaciones, eficientar, etc. Y desde esa perspectiva, yo viendo hacia atrás, veo que Dios no desperdició nada. Ciertamente yo me mantenía tan ocupado y, para ser honesto, tan estresado. Era una empresa que para el tiempo en que el Señor me dio la oportunidad de emprender, ya éramos como 500 personas. Wow. Y eran 5 fincas y la oficina central que estaba en la zona 10. Entonces mi tiempo se repartía entre las fincas, entre la oficina y entre tener que atender clientes, viajar a veces al extranjero. Entonces me mantenía tan ocupado que mi mente rechazaba esas sugerencias de mi esposa de decir, mira, ya es tiempo, tenemos 40 y algo años, todavía tenemos energía, salud para echarle ganas a nuestro propio proyecto. Y yo le huía a ese planteamiento porque yo no encontraba el espacio, digamos, de energía, de tiempo, y ya físicamente estaba demasiado estirado. Sí, pues claro, entiendo. Aquí quisiera yo también abonar sobre cómo el Evangelio, el contenido, la revelación de la Biblia, Dios, la teología, la percepción que tenemos de Dios en nuestra vida integral, porque usted lo decía hace unos minutitos, compartimos a Dios, sí, para el día domingo o cuando estamos en círculos o en espacios eclesiásticos de ministerio, ya sea dentro de las 4 paredes llamado iglesia o fuera de la iglesia, pero siempre bajo el tinte, bajo la pintura de iglesia o ministerio. Y la familia, pareciera que Dios sí está en cuestiones
que tiene que ver con la eclesía o con la iglesia o en la familia, porque reconocemos que necesitamos a Dios en la familia, o para una enfermedad física, ahí sí no tenemos barreras para decirle Señor sáname, o Señor restaura mi hogar, o Señor úsame dentro de la iglesia. Pero fuera de estos tres espacios, todo lo demás, deporte, incluso nuestra vocación en cualquier industria, fábrica, maquila, pareciera que Dios no está interesado, ni nosotros vemos cómo Dios puede interactuar con nosotros. Incluso hasta en cierto momento, cierta percepción que tenemos de Dios nos limita, nos detiene a ser un emprendedor, a ser un negociante, a ser un empresario, de tal virtud que hasta consideramos que ciertos conceptos que ahorita acabo de mencionar rayan más en la pecaminosidad que en la bendición de Dios. Por ejemplo, el concepto negocio. Ese está negociando, por ejemplo, están negociando con la fe. Pero el contexto, están negociando con la fe, es como que si negociar es una palabra rara, maliciosa, que no pecaminosa, es cristiana, que no es bíblica. Y encontramos la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, 2 y 1, y estos 2 primeros fueron y negociaron, y el Señor les aplaudió. Y este Señor toma figura de Dios, y estos administradores toman figura de nosotros los seres humanos. Amén. ¿Tuvo en algún momento usted una barrera mental cristiana de sí, no me meto a esto porque Dios no está interesado y de pronto es malo o pecado? Tal vez no que era pecado, pero que era algo que no estaba dentro del radar de Dios, de que, digamos, esa era mi parte de la que yo tenía que hacer, y había muchas cosas en las que Dios me ayudaba, pero esta parte, digamos, a Dios no le interesa mucho. Yo tenía mucha culpabilidad cuando yo fui cristiano y ya no pude servir. Yo de los 19 años que conocí al Señor hasta los 25 años, era muy activo, tanto que de los 7 días de la semana, 6 días estaba evangelizaba. Era líder de jóvenes, líder de evangelismo. Salíamos a evangelizar de puerta en puerta, en los buses, en los parques, tocando con música, y era el rollo de estar involucrado en los ministerios. Cuando yo ya no pude hacerlo de esa manera, manejaba cierta culpabilidad, cierta deuda, y en ese sentido siento que Dios, yo me recuerdo que busqué formas de poder vincularme a la iglesia y poder seguir sirviendo. Me recuerdo que pasé en la jardinería, en la escuela de niños, en la sala cuna, como también fue anfitrión, tuvo un grupo familiar en su casa. Tuve un grupo familiar también, y también como protocolo de las ofrendas, y porque yo sentía que tenía que hacer algo dentro de la iglesia para poder agradar al Señor, porque lo había hecho por muchos años, sentía que estaba en deuda, porque había gratitud y reconocimiento que al final Dios es el que nos tiene caminando. De tal manera que se dio una revelación, vino un conocimiento a mí. Dios tuvo que cambiar mi corazón, la perspectiva de lo que yo estaba haciendo en el área profesional y en el área de los negocios. Y fue a través de exponerme a un material de un movimiento que se inició en Estados Unidos que se llama Tu negocio como misión. Y es la realidad que habla la Escritura de cómo hombres de Dios que fueron hombres de negocios, ganaderos, que fueron hombres que hacían tiendas y vendían, y cómo empecé a entender que hay dentro de la gran voluntad de Dios está el gran mandamiento, que es amar a Dios y amar a tu prójimo como Cristo nos amó. Está la gran comisión, que es llevar las buenas nuevas de salvación, pero también está el gran compromiso. El gran compromiso. Parece que allí no ha venido mucha revelación a la iglesia. Todo no cristiano maneja mucho. Y los mismos pastores, ¿verdad? Tenemos mucha claridad en la gran comisión, evangelizar, llevar evangelio a todas partes del mundo. Entendemos el gran mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero este tercer concepto,
El gran compromiso. La verdad es que para mí también fue revelador hace unos 5 o 6 años cuando comenzamos con este tipo de contenido, de revelación, que estas organizaciones norteamericanas que venían en nombre del Señor, con Biblia como en mano, misión de negocios. Y entonces nos venían a compartir de la... Y yo creo que a usted, precisamente que usted está manejando estos conceptos, dije, la gran comisión, ¿por dónde va a salir con la gran comisión? Y se fue a Génesis capítulo El gran número compromiso. 1. El gran compromiso, sí. Y entonces el gran compromiso, ¿de dónde lo va a extraer? Y entonces llega a Génesis capítulo 1, versículo 28, la bendición de Dios y Amén. Lo que Dios requiere para él. Cuéntenos un poquito de esto, Sí. Del gran compromiso y cómo hizo clic con la profesión y con el mundo profesional que usted tenía adelante. Entendí que el gran compromiso es aquella orden, aquel mandato que el Señor nos dio de señorear, de gobernar, de dominar sobre la creación. Y es lo que nosotros como raza humana hemos hecho. Hemos ido dominando los elementos, los fenómenos, pero desde la perspectiva cristiana está la parte de y fructificar. Nosotros tenemos un compromiso con Dios de que lo que Él pone en nuestras manos, Él ha compartido esa virtud de Él de poder ser multiplicadores de eso. Y en ese contexto yo pude entender que lo que se trata de los negocios es multiplicar los recursos, administrar bien los recursos, y como la parábola de los talentos y otra cantidad de evidencia bíblica acerca de los padres de la fe judía como Abraham, Isaac y Jacob eran ganaderos y se dedicaban a su negocio mayormente y a multiplicar, y cómo Dios los bendecía, cómo ellos sembraban en época de escasez y Dios sobreabundaba. Entonces el trabajo, la perspectiva del trabajo, la ética de trabajo, cómo nosotros podemos usar todas las experiencias. Y por eso mencionaba que comprendí que Dios no desperdició nada absolutamente de mi preparación profesional académica ni de mi experiencia profesional, porque Él me llevó al final de estos 20 años de trabajar para esta empresa a utilizar todo el conocimiento, experiencia, contactos, recursos materiales, revelaciones, profecías, todo conjugó y me hizo clic. Y fue un momento en el que después de 2 o 3 años que mi esposa se mantenía diciendo es tiempo de poder emprender, de repente pude entender que sí era el tiempo, y que en ese tiempo se predicó del Kairos y del Cronos y cómo ya era el tiempo, pero desde la esfera del mundo espiritual de Dios estaba siendo considerado. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Exactamente. Así que ese fue un proceso de preparar mi corazón, porque es increíble, pero sigo haciendo lo mismo que hice por todos esos 20 años. Y es simplemente la perspectiva, el fin y la forma de hacerlo que ha cambiado y que genera la bendición de Dios en lo que yo hago. Porque cuando usted me habla que Dios trabajó en su corazón, quiero entender a qué se está refiriendo, desde qué perspectiva, porque uno podría pensar, no era cristiano, ahora sí era cristiano, antes no oraba, ahora sí ora, pero creo que me lo está dando a entender desde otra perspectiva, entender que los recursos que Dios pone en mi mano son de Él, que Él sigue siendo el dueño de todo y que esto tiene una finalidad, un propósito, una misión, y esta misión es multiplicarlo. ¿Con qué objetivo? Porque si uno no tiene claro por qué quiere tener dinero o para qué quiere tener dinero, el corazón de uno no está balanceado, no está correcto delante de Dios. De tal manera que hay personas que el dinero les hace daño. Es correcto. Los marea, los destruye. Gente que no tiene la mentalidad y el corazón correcto, viene una bendición económica que al final todo viene de parte de Dios. Pero voy a poner el ejemplo que alguien se saca la lotería. Sabemos tantas historias que terminan peor
que antes. Es O sea, correcto. antes de ganarse la lotería estaban en 5. Se ganan la lotería, ahora están en 10, en comodidad, tiempo, pero como no tenían el corazón ni la capacidad y la mentalidad de administrarlo, lo despilfarraron tanto, se fueron a un estilo de vida por encima de lo que podían vivir, que ahora están peor que antes. Por ahí viene el hecho de que Dios preparó su corazón. Exactamente, eso me trae a memoria uno de las leyes, 21 leyes de liderazgo de Maxwell, que habla de el socavón, ¿verdad? Cómo aquellos que les sobreviene el éxito, como hay tantos ejemplos de boxeadores que ganan millones, pero También boxeadores, es cierto. ¿verdad? Que tienen esa exposición a de repente todo es muy accesible y todo, y terminan quebrados y que terminan con muertes prematuras y todo porque no logran controlar. Es la falta precisamente de carácter, y creo que a eso es a lo que yo me refiero. Ese que Dios tuvo que trabajar en mi corazón tiene que ver con que Dios me revela que no se trata de los dones, no se trata de los carismas o de las liturgias, se trata de qué tanta nuestra raíz está alimentando verdaderamente del Señor. Y se trata de que nuestro corazón está alineado con la palabra de Dios y con los intereses de Dios específicos. O sea que tienen que ver con motivaciones. Yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis por una experiencia que tuve. Yo agradezco a Dios porque reconozco como ser humano que el corazón es engañoso y que aunque somos cristianos, vaya, el diablo se animó a tentar a Jesús, ¿cómo no se va a animar a tentarnos a nosotros? El pastor Edmundo Madrid, fundador de Lluvias de Gracia, nos invita a ser parte de su equipo y nos delega y empodera varios ministerios de la iglesia, entre ellos la juventud y también el trabajo de grupos familiares. Entonces yo pregunto, mire cómo mi corazón no estaba preparado, a eso es lo que vamos. Yo pregunto, ¿qué iglesia es la que tiene mayor cantidad de jóvenes? Estoy hablando de 1990, quizás hace 32 años, ya me dan el nombre de la iglesia y me dicen, esa iglesia tiene 800 jóvenes. ¡Wow! 800 jóvenes. Nuestra iglesia para ese entonces tenía 800 miembros. Cuando yo oigo que X iglesia tiene 800 jóvenes, entonces yo digo, vamos a entrar a esta estrategia, a esta visión celular y vamos a tener 1000 jóvenes. Mi corazón no era correcto. Mi corazón era querer llegar a tener la mayor cantidad de jóvenes cristianos en una iglesia, compitiendo o comparándome a otra iglesia. Eso era incorrecto, eso era ego, era egoísmo. Esto no era visión de Dios. La visión de Dios es cambiar vidas, transformar vidas, poblar el cielo más que llenar un recinto. Pero yo no lo sabía, yo en mi juventud, porque realmente el último que se da cuenta que está engañado es uno mismo. Uno siempre está justificando las actitudes de su corazón. Entonces iniciamos y fue un fracaso. Fue un fracaso y tuve críticas y estando ahí humillado, con lágrimas en los ojos, que las cosas no estaban funcionando y se habían levantado un grupo de amigos míos diciéndome, mira, lo que nos dijiste no se ha cumplido. Esto en vez de unirnos nos ha dividido, porque ahora en vez de estar juntos en la sociedad jóvenes estamos separados. Uno de ellos está enamorado de una chica y la chica quedó en un grupo y él en otro grupo y por ahí lo agarraron y yo tenía argumentos para decirle, pero yo entendí que Dios estaba procesando mi corazón. Cuando me doy cuenta que no se trata de tener más gente que otra organización, sino se trata de Dios, de su reino, de las vidas, de transformar vidas. Entonces fue una cuestión que Dios comenzó a traer un crecimiento con los mismos jóvenes de 125, porque teníamos 800 miembros en la iglesia y 125 jóvenes. Y de 125 no estaba funcionando este tema porque mi corazón era incorrecto, pero cuando me doy cuenta que mi corazón está desviado, y me arrepiento y le digo, Señor, perdona, no se trata de mí, no se trata ni siquiera de la iglesia, sino de ti, de transformar vidas. Entonces damos un salto en un mes de 125 jóvenes a 317 jóvenes, contagia a la iglesia y la iglesia comienza a crecer. Lo cuento porque es importante entender, si regresamos ahora al mundo empresarial, al mundo de negocios, la pregunta sería, ¿por qué quiero tener dinero? ¿Qué es lo que me motiva a ser empresario? ¿Qué me motiva a ser negociante? ¿Por qué quiero ser rico? Cualquiera le puede dar etiqueta, quiero ser rico, quiero ser empresario, quiero ser comerciante. La pregunta es,
¿por qué lo quiero hacer? Excelente comparación. Eso es. Llega uno a confrontarse con esa pregunta es medular en el emprendimiento. ¿Qué me motiva? Y como decimos, hay emprendimientos al estilo de Dios y hay emprendimientos naturales. Para nosotros los cristianos podemos estar como yo estuve siendo cristiano por tantos años, desconectado en mis fuerzas, en mis recursos, esto y lo otro. Pero cuando mi corazón se alineó y formó una base sólida, yo me recuerdo que durante ese tiempo estuve orando, ayunando, buscando consejo y todo eso Dios lo usó para ir formando mi corazón. Y sabía Dios que las pruebas y vientos que iba a tener que soportar a través del emprendimiento y tentaciones que iba a tener que soportar durante el emprendimiento requerían esa base, esa estar sobre la roca, como bien lo pone la palabra de Dios. Entonces, muy importante ese tema de las motivaciones. Normalmente tiene que ver con otros. El propósito de Dios, Dios está apasionado por bendecir a sus hijos, por bendecir a la humanidad con las buenas nuevas, por dar acceso al amor de Dios a las personas que no tienen amor en sus vidas, etc. Entonces, normalmente todo lo que Dios nos llama a hacer, como en el caso nuestro, de emprender un negocio, y que no se tratara solo de nosotros, sino que se tratara acerca de Dios. Pero Dios es Él, el prójimo, es el hermano, es el necesitado, la obra que Él está realizando. Dios no necesita nada. Uh-huh. Él es el dueño de todo, de nosotros, de nuestro negocio y de la tierra y todo cuanto en ello hay. Pero Dios nos enfoca para que nosotros podamos escuchar su voz. Por ejemplo, en el caso específico, Dios hizo que coincidieran mis talentos, mis experiencias, mis conocimientos, mis contactos, con una visión, una pasión que empezó por despertarla por mi esposa acerca de un proyecto en el reino de Dios que era inalcanzable con los recursos que nosotros podíamos generar. Y ahí es donde empezó a trascender, porque no se trataba de generar dinero para que nosotros estuviéramos bien. Entre comillas, nosotros ya estábamos bien, había seguro médico, había universidad para nuestros hijos, pero es una dimensión donde Dios tiene una asignación específica y uno lo entiende. Y Dios le abre a uno los ojos acerca de esa asignación específica y cómo en este caso la oportunidad de emprender un negocio era una receta muy idónea, porque había una necesidad, en este caso en el mundo empresarial, la forma en que nació nuestro negocio fue de que hubo una destrucción. Bueno, quiero llegar ahí porque es interesantísimo esto. En estos minutos que nos quedan, seguramente vamos a tener no seguramente como tal vez, estamos ofreciendo ya un segundo podcast después de para la próxima semana con usted, para que nos diga en la práctica qué necesita un emprendimiento en Guatemala, porque estamos aquí y puede servir para Latinoamérica. Pero nos quedamos en el momento en que su esposa, Silvita Pacheco, lo motivaba, comencemos algo, no venía la confirmación, no le quedaba espacio emocional, mental para estar pensando en ese tipo de cosas, pero Dios por este material toca su corazón, se ajusta su corazón, usted se siente preparado, entiende que hay una misión, que hay un propósito, y el primer paso que toma, me hablaba fuera de micrófonos, era, bueno, aunque no sé exactamente qué proyecto, no tengo ni un plan, no tengo nada todavía en la cabeza, pero solo siento que en mi espíritu que debo hacerlo, y el paso que usted decide dar es, lo voy a poner delante del Señor. Así que invita a un hermano, a un pastor, para poder orar y esa noche... Ahí ya estaba alineado mi corazón, así es que empecé por llamar al pastor y poder encomendarle al Señor el proyecto. Muy bien, entonces ya su corazón estaba alineado con Dios, lo quería hacer para la gloria de Dios y la bendición de muchas personas más, no sabía exactamente qué, pero quería ponerlo delante del Señor. Es un jueves por la noche, se reúnen a orar en su casa y cuando están orando, aunque no saben cuáles van a ser los pasos que van a dar, ¿qué sucedió ese jueves por la noche? Coincidentemente,
ese jueves en la noche se desencadenaron una serie de acontecimientos, empezando por una erupción volcánica del volcán de Pacaya y una tormenta tropical Ágata en mayo del 2010. Mayo del 2010. Sí, como 30 o 31 de mayo del 2010. Y cuando nosotros terminamos de cenar y decidimos movernos a orar a la sala de nuestra casa para encomendar el proyecto de emprendimiento que no tenía una forma específica. Yo siempre pensé empezar pequeño con 1, 2, 3 empleados y arrendar y empezar a producir algo. Pero antes de empezar a orar, una de sus hijas de este pastor salió a la calle y vio que el vehículo estaba cubierto de una ceniza. Sí, pues era la arena del volcán. Era la arena del volcán que estaba llegando hasta la zona 11 de Mixco, que es aquí por donde está la iglesia. Y yo me imaginé que la finca que estaba cerca de este volcán, ¿cómo no puede estar? Claro. Así que inmediatamente que íbamos a orar por mi proyecto, le dije, oremos por esta finca que está muy cerca del volcán para que no suceda ninguna cosa mala. Así es que exactamente la noche en que llegó el pastor y nosotros nos proponíamos a orar, en la hora exacta se desencadenaron esta serie de eventos que llevó a la destrucción de esa finca, a que la empresa donde yo trabajaba decidiera cerrar esa finca, se quedaran 150 empleados sin trabajo y clientes sin recibir producto de la noche a la mañana, y había una necesidad, había una comunidad de clientes y había una comunidad de colaboradores, claro, que estaban devastados por la situación. Y es como allí Dios hizo coincidir la comunidad, las oportunidades de Dios. O sea, lo que yo llamo a esta coincidencia es el sello de una diosidencia. Dios movió, alineó todo. Exactamente. Pero qué lindo el día que usted se puso a orar, trágico para Guatemala, el Ágata, el Pacaya explotando y esta gente afligida. Pero Dios se valió de esto, que Dios se vale de cualquier circunstancia, incluso de una crisis. O sea que el emprendimiento suyo, el negocio suyo, la empresa que tiene ahora, que es del Señor y ahora es administrador, solo que cambió de dueño. Antes el dueño era una corporación. Una corporación, ahora el dueño, ahora es Dios, ahora lo comprende que es Dios. Amén. Y usted aquí en la tierra es el mayordomo de una crisis. Eso nos trae ánimo, porque mucha gente hoy debe estar en una tremenda crisis. Y Dios a veces se vale de la crisis. Y yo quisiera terminar con esto. Usted me hablaba que había 2 tipos de emprendimiento. Solo los vamos a enunciar para dejar a la gente con esa expectativa. Sí. Y la próxima semana entendamos estos 2 tipos de emprendimiento. Uno es el emprendimiento por necesidad. Por necesidad. Y el emprendimiento por oportunidad. Por necesidad y por oportunidades. Eso será la próxima semana. Por favor, búsquenos a esta misma hora, aunque los videos quedan colgados en YouTube y en otras plataformas. Gracias, Luisito, por estar con nosotros. Placer. Gracias por compartir esta riqueza de experiencia, esta riqueza de conocimiento, y seguramente la otra semana entraremos a pasos prácticos, cómo se puede emprender en Guatemala. Con la ayuda de Dios. Amén. Muchas gracias. Gracias.